Muy buenas noches, doctor Calle, esperando que reciba un atento y cordial saludo de mi parte y esperando que se encuentre muy bien, tanto usted como su familia de salud en estos tiempos de pandemia. Bueno, como ha solicitado el trabajo de hacer un video sobre las acciones posesorias, pues me dispongo a hacer el video. Bueno, tenemos que las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o derechos reales constituidos sobre ellos, pero no solo se aplican a la conservación o a la recuperación de los bienes, sino también a, 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 a detener acciones que entorpecen la posesión pacífica del bien. Bueno, también las acciones posesorias son conocidas como interdictos, los cuales se transmiten, se sustancian en procedimiento sumario. Son procedimientos breves que se decide sobre la posesión del bien. Como ya dijimos, tutelan la posesión del bien propiamente dicha y también por excepción cubren o protegen la mera tenencia para evitar, como ya decíamos, actos que perturben la posesión. Eh, Hay dos clases de acciones posesorias propiamente dichas que tenemos para conservar la posesión y para recuperar la misma. Para conservar la posesión, esta mantiene la posesión en el poseedor y corresponde a la figura romana del interdicta retinindae possessionis. En cambio, la acción recuperatoria de la posesión, eh, como su nombre lo indica, tiene la función de restituir al poseedor en la posesión. Eh, Deviene de la figura romana del interdicta recuperendae possessionis. Según el artículo 960 del Código Civil, las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o derechos reales constituidos sobre ellos. Eh, bueno, como cosas que pueden ser objeto de acciones posesorias, tenemos que solo únicamente pueden ser objeto de estas acciones los bienes raíces o los derechos reales constituidos sobre ellos. Tal es el ejemplo que se pone en el libro de que el sucesor va a suceder a su ascendiente en los derechos que le correspondan. Eh, Tenemos que las acciones posesorias no se podrán instaurar según el artículo del Código Civil en el que expone que si no se ha estado en la posesión tranquila y no interrumpida durante más de un año, no puede ser objeto de acción posesoria el bien raíz mencionado. Pero como en el libro usted nos expone, en el texto que nos mandó, perdón, hay tres requisitos que se tienen que cumplir para que operen las acciones posesorias. Como ya dijimos, estar o haber estado en posesión de la cosa. Esto tiene que haber sido por más de un año. Como ya dijimos, desde que la acción tiene por objeto que el demandante se ha mantenido en la posesión, hace que los actos de turbación cesen o que se restituya la acción, la posesión de la que se ha quitado. También otra de las particularidades que presentan las acciones posesorias es que no pueden instaurarse estas acciones en las personas que gozan únicamente de la mera tenencia del bien. ¿Por qué? Porque ellos solo poseen los bienes y no disponen de los bienes. La única acción que le permite la ley para conservar la posesión al mero tenedor es la acción extraordinaria de despojo violento, que la cual tiene por objeto hacer desaparecer o detener los efectos de violencia y dejar las cosas en situación anterior y dando lugar a que se puedan entablar las posteriores acciones posesorias, las cuales pueden ser instauradas por el poseedor o por el que posea a nombre de la misma. Como otro requisito que tenemos para que opere la acción posesoria es que la posesión haya sido tranquila y no interrumpida y
Como segundo requisito para que opere las acciones posesorias, se requiere que la posesión, como ya mencionamos, haya sido tranquila y no interrumpida y por más de un año. El artículo 962 establece que no se podrá proponer acción posesoria sino el que ha estado en posesión tranquila y no interrumpida por un año completo. Es necesaria la posesión material del bien. Como dijimos también, la persona que posea el bien puede no poseerla físicamente, sino una persona puede estar poseyéndola a nombre de del poseedor, tal es una persona que tenga un contrato de arrendamiento. Bueno, las acciones posesorias tienen varias características, como la principal es, como ya dijimos y venimos diciendo, conservar y recuperar la posesión, y la acción las acciones posesorias prescriben en un año, ya un año una vez que no se ha propuesto, prescribe la misma. Y también para conservar la posesión se cuenta también desde el momento en el que ha ocurrido los actos de molestia o perturbación eh, que, que desembocan en las acciones del mero tenedor. Ya, continuando con los elementos de las acciones posesorias, tenemos que nuestro Código Civil destaca dos elementos: que la posesión debe ser tranquila y ininterrumpida, tal como lo señala el artículo 962 de nuestro Código Civil. Por posesión tranquila, el artículo 725 entiende que es el que no se adquiere por la fuerza, y la posesión tranquila es la que se ejerce sin intervención de nadie, sin violencia, la ostenta el poseedor, y esto ocurre cuando la persona ha tenido el bien por más de un año, puede ser por vínculo contractual. Y por posesión no interrumpida entendemos que el artículo 2401 del Código Civil nos dice que es la que no ha sufrido ninguna interrupción de tipo natural o de tipo civil. En consecuencia, nos toca distinguir qué es la interrupción natural y qué es la interrupción civil. Según el artículo 2402, la interrupción es natural cuando se ha pasado la posesión de unas manos a otras, pero se ha hecho imposible el ejercicio de actos posesorios, como cuando una heredad ha sido inundada o incendiada en estos casos. También cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella o en ella otra persona diferente a la persona que estaba poseyendo. La interrupción civil, en cambio, tenemos que es todo recurso judicial intentado por el que se pretende que el verdadero dueño de la cosa recupere su posesión en contra del poseedor actual. Ya, tenemos que solo el que ha intentado este recurso podrá alegar la interrupción de, de, de la posesión. Y al respecto de la prueba en las acciones posesorias, el artículo 967 del Código nos dice que en los juicios posesorios no se tomará en cuenta el dominio por que una parte o que la otra parte alegue, pero sí se podrán exhibir los títulos de dominio con los que cuenten las partes, siempre que estos puedan ser comprobados vía sumaria que son legales. No se podrá objetar contra ellos vicios u otros defectos que los que puedan probarse. También para establecer las acciones posesorias es necesario que se tenga la posesión inscrita. En el artículo 968 se dice que el apoderamiento material se permite la prescripción contra título inscrito, ya que confiere la posesión del derecho que está inscrito. En consecuencia, la posesión opera en contra de la posesión inscrita, de manera que esta pueda ser impugnada. La siguiente prueba que se tiene que tener es la posesión del suelo. En su artículo 969 el Código dice que
la posesión del suelo debe probarse con actos positivos, aquellos que solo da el dominio, con la que la persona siente que está haciendo actos de dueño sin la intervención de nadie. También, por ejemplo, hay hechos positivos como que se dan el corte de maderas, los herramientas, sembrar, eh, plantaciones o cementeras, etcétera. Eso ha sido todo mi corta intervención, doctor. Muchas gracias y que tenga una buena noche.